Las finanzas de los diputados mejoraron este día. Los legisladores recibieron un aguinaldo de 9.500 quetzales. Para ellos está bien ganado. Al diputado Carlos Herrera, este ingreso le servirá para comprar artículos para la cena de Navidad y Año Nuevo. Ya no digamos el tener un salario para poder comer y llenar sus necesidades, y ya no digamos un aguinaldo para poderse comprar el tamalito y las uvas y para echarse el cuto también, va, porque yo creo que lo merecemos. Aunque solo 2 de cada 10 guatemaltecos recibe aguinaldo, este diputado considera que es muy poco lo que el Congreso le da porque ocupar una curul le genera pérdidas económicas. Yo diría que más que el aguinaldo, aunque el pueblo le moleste. Más que, por lo menos en mi caso, yo creería que yo merezco más que el aguinaldo. Yo quiero decirle algo a usted. Yo aquí en el Congreso estoy perdiendo. ¿Por qué no? Porque si yo estaría en mi negocio estaría ganando más. Aquí estoy perdiendo. Tan solo para pagar el aguinaldo de los diputados, el Congreso destinó poco más de 1,5 millones de quetzales. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Ay, el diputado Herrera Quesada, para echarse el cuto. Desgraciadamente. Sí. Ahí van los recursos del Estado para el cuto. Totalmente. Cuando uno escucha expresiones como esa de un diputado al Congreso de la República, es que retratan el problema gigantesco que estamos tratando de contarle a la gente, pues porque, o sea, ¿cómo llega un individuo como ese al Congreso de la República? Y como lo hay muchos más, ¿cómo han operado? Bueno, hablemos ahora del Congreso, porque merece todo un bloque para que platiquemos acerca de esto. Resulta que ahora quedó minifraccionado y todos tienen su explicación de por qué se salieron de sus bancadas, ¿verdad? Y básicamente se salen porque ya no tienen esas bancadas el poder que tenían, porque si no todos estarían ahí metidos. Entonces, veamos cómo podemos prever que esté el Congreso. El ajedrez político continúa en movimiento y el partido líder está por quedar en jaque. 20 diputados entre reelectos y de nuevo ingreso decidieron abandonar el bloque rojo por diferencias con sus dirigentes, principalmente relacionados con cómo se aprobó el presupuesto, ya que ellos consideran que existieron negociaciones bajo la mesa. Vimos cómo Salvador Valdizón abusó de diferentes maneras en ese presupuesto. Vimos también enmiendas de curul por parte de todos los partidos, vimos enmiendas de curul con las ONGs y con cada uno de las cosas que venían en el presupuesto. Aunque la mayoría de parlamentarios tienen un amplio historial como tránsfuga, estos legisladores afirman que ninguno lo ha practicado porque para ellos el concepto de transfugismo no es ir de un partido a otro. Tenemos que tener bien claro que transfugismo es cuando un diputado se va independiente. Nosotros no nos estamos independizando, estamos formando nuestro propio partido político que va a estar para servirle a nuestro país. Aunque el clima electoral no ha terminado de disiparse, estos diputados ya están pensando en formar un nuevo partido político para competir en el 2019. Somos un movimiento que realmente queremos un cambio en cada uno de los sectores. Hemos visto las necesidades que hay. Nosotros hoy no estamos volviéndonos diputados independientes, sino que estamos formando un nuevo partido político llamado progresista. Este bloque podría fortalecerse en los primeros días del próximo año, debido a que varios diputados sostienen acercamientos para incorporarse. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Bueno, ahí está parte de lo que está sucediendo en el Congreso de la República y por supuesto con bancadas como la del líder y el Patriota, que han quedado sin ningún tipo de poder, y entonces ahora simplemente pues todo el mundo agarra un barco diferente para tener la verdad una libertad para andar negociando y transeando votos, porque ¿qué podemos esperar de esto? En primer lugar, poca gobernabilidad en el Congreso. Además del fraccionamiento de las bancadas, una agenda legislativa priorizada muy poco clara, que además exige reformas de Estado que deben pasar por el Congreso. Son votos en venta. Además, se vuelven mercenarios que están dispuestos a construir mayorías. Esto ya lo vimos muy claramente en la 7ª legislatura,
cuando el Partido Patriota, desde sus más de 60 votos, construía la mayoría simple o calificada a partir de socios. Y llegaba a los 80 y a los 105 votos, o con Creo, o con Todos, o con los partidos pequeños, Encuentro por Guatemala, hasta el diputado Amílcar, el del sombrero, Amílcar Pop paró votando, digamos, en una ley muy controversial que después fue derogada de urgencia nacional, que fue la famosa ley Monsanto, que fue aprobada de urgencia nacional y derogada de urgencia nacional. El problema es que en el Congreso todo se compra y se vende. El Congreso se volvió un mercado de transacciones en donde se compran diputados, se compran leyes a la medida, se compran decretos. Debemos recordar cuando el diputado del PRI intentó sacar un acuerdo de reconciliación nacional en donde le pedía a las y los guatemaltecos que olvidáramos los problemas del conflicto armado y que entonces perdonáramos y nos reconciliáramos por decreto del Congreso. Es decir, el Congreso se ha vuelto un espacio de transacciones. El problema que esto genera, además de la perversión política, es que todos tienen precio. Y el precio, dependiendo del interés, se va elevando. A mí la preocupación que me da es que estos movimientos tienen carácter electoral. Un Manuel Valdizón o una familia Valdizón interesada en tener control desde el Congreso de las decisiones políticas para poder anticiparse y poder allanar el camino para la elección 2019. Un Alejandro Sinibaldi que digamos, sale de la escena política tratando de administrar el desgaste que recibe del Partido Patriota, pero que también está interesado desde el Congreso de la República tener algún nivel de control para volver a la escena política en el 2019. Y esto lo que está anticipando son altos costos para la construcción de consensos. Y lo más delicado y lo más preocupante, tener un Congreso que va a seguir siendo antipopular. Es decir, va a seguir legislando en contra de los intereses colectivos. Y peor aún, un Congreso que puede rozar en lo criminal, como lo hemos visto en esta 7ª legislatura, con diputados que están señalados ante la justicia y algunos de ellos ya les levantaron el antejuicio. Preocupante, porque al final quien sale perdiendo es la sociedad, es el pueblo, es la sociedad que en definitiva no recibe del Congreso lo que se esperaría, pero peor aún, tergiversa las relaciones políticas con los otros poderes de Estado. Cuando ellos inventan su propia definición de lo que es transfugismo y que dicen que no nos estamos independizando, eso es transfugismo, y forman sus propias bancadas, esto es para tener la movilidad justamente de levantar la mano a conveniencia y por supuesto mediante algún tipo de pago, algún tipo de respuesta. ¿Será esta la forma en que el futuro gobierno podrá tener la expectativa de pasar leyes en el Congreso de la República? Yo creo que el nuevo gobierno, el Congreso de la República es un gran, pero gran muro en el camino del nuevo gobierno. Y esto lo planteo por una simple y sencilla razón. Tiene una bancada muy pequeña, FCN propiamente, y tiene otra bancada anexa que es la del MR, la que está moviendo un Alejandro Sinibaldi tras bambalinas, llamando diputados por todos lados en el Congreso de la República. O sea, tiene aproximadamente, en este momento tendrá unos 20, 25 diputados, el gobierno de turno, el que va a estar de turno. Y tiene un cúmulo de oposición con experiencia y que, digamos, cuando estuvieron en la contienda electoral sí tenían un plan de trabajo más concreto. Saben hacia dónde van y saben dónde están las lagunas de la propia administración pública y del Estado. Entonces, este tema es importante porque entonces la fragmentación del propio Congreso encarece no solamente los consensos dentro del Congreso, encarece los consensos sociales de por sí, en todo el ámbito social, tanto en lo que pueda beneficiar a la economía del país como lo que pueda beneficiar, digamos, a las expresiones sociales del propio país. ¿Por qué? Porque no se va a legislar en torno a las necesidades técnicas del Estado, sino que se va a empezar a legislar en torno a los distintos intereses de los grupos más cercanos que se tengan. Y obviamente entre más cabezas haya que negociar, más caro se vuelve una negociación, especialmente cuando viene el Ejecutivo con muy pocos diputados y obviamente que va a tener que ceder en muchas cosas, inclusive el tema de presupuesto, porque obviamente el Congreso pareciera, ingenuamente diría yo, lo plantearía de esa forma, el propio presidente electo solicita la disminución de presupuestaria en distintas carteras y esto ahora lo va a obligar a negociar con el propio Congreso. Lo que planteó en algún momento de decir no voy a negociar con la clase política tradicional de este país es mentira
el Congreso es un poder real dentro de la dinámica propiamente de la República. Y la República, esa división de poderes, es ahí donde el Congreso tiene un peso muy importante. Y obviamente si piensa el nuevo gobierno que, por ejemplo, podría condicionar al Congreso de la República planteando de que la población se le va a ir encima al Congreso de la República, que recuerde también que la población puede actuar en irse encima de los dos organismos del Estado, planteando en consecuencia que uno va a ser poco efectivo y el otro probablemente tenga la perspectiva y la racionalidad ciudadana de que es muy corrupto. Ahora, quizá en este inicio la ventaja la tenga el presidente. Todavía tiene, digamos, un aura de que, digamos, le da un pequeño respiro frente a los diputados que no tienen ningún tipo de oxígeno. Yo creo que planteas bien el tema de un inicio, precisamente, pero tiene que pasar 4 años llegando al Congreso a mover cosas. Y esos 4 años significa que tal vez sale la primera, pero ¿qué va a pasar con las posteriores 10? ¿Qué podemos esperar de un Congreso en estas circunstancias y cómo va a estar amarrado el gobierno así? Es curioso, ¿no?, que hayamos pasado antes del mal de las aplanadoras, ahora al mal de la excesiva fragmentación en el Congreso. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Una aplanadora también, o una mayoría muy grande del partido oficial, también te trae problemas porque barren prácticamente con lo que quieren. Yo lo que no tengo claro todavía es cómo van a estar configuradas las facciones en el largo plazo, porque evidentemente ahora ya hay claras muestras, ¿no? La bancada oficial, que ya los 20 y pico entre MR y FCN, este grupo que se separa, que es una parte líder, hay otra parte líder que se fue por otro lado, entonces que vamos a tener como 4 o 5 facciones más o menos medianas, ninguna muy grande, que van a estar de alguna forma peleando entre sí. Yo soy un poco más cínico en ese sentido que ustedes dos. Yo creo que el Congreso siempre ha sido, y por su naturaleza siempre ha sido un tema de una cámara de negociación. Eso no creo yo que vaya a ser muy diferente. Pero yo que transacción, no para decirlo así. negociación. Siempre ha sido igual. Yo creo que siempre ha sido igual. Antes era más fácil porque tenías un poco la vara desde arriba del partido que te decía y te ordenaba de una forma más fácil. Ahora tenés varios lidercitos, digamos, que van a tener que negociar entre sí. Por el lado positivo, yo creo que no va a haber una diarrea legislativa como la que había antes, digamos, eso es una ventaja. Pero por el otro lado, yo creo que donde sí yo veo un problema, y es lo que vamos a esperar y vamos a ver, creo yo, en la legislatura, es que los temas realmente importantes, llámese servicio civil, llámese reforma de justicia, lo que ustedes quieran, va a ser un dolor de cabeza negociar cada cuestión, porque lo primero que te va a decir el diputado es, bueno, yo te apruebo la reforma judicial si pasamos las ONGs, si pasamos esto, si pasamos aquello, y de alguna forma construir consenso a base de transaccionar no con 2 o 3 personas, sino con 7, es bastante más difícil. Que no estamos teniendo aquí en cuenta también que hay grupos o hay bancadas más pequeñas, Encuentro por Guatemala y otras así, digamos, más a convergencia, que son más alternativas, a las que también tienes que meter a la negociación, que usualmente se van a salir en un principio, pero que a la hora de pasar un decreto, da la fragmentación, vas a tener que ir con ellos a negociar. Entonces, yo creo que la vara digamos, el número mágico va a ser casi imposible. Yo creo que veremos aprobados 2 decretos, el presupuesto y algo un poco más en un año, y ya veremos cómo el segundo año y tercer año los grupos van cambiando, porque ya cuando ven la elección venir y todo, pues obviamente se van agrupando en facciones un poco más grandes, ya con miras electorales, ¿no? Bien, el Congreso siempre se le ha querido medir por la cantidad de cosas que aprueba. Yo a veces he planteado que mejor habría que pagarles para que no aprobaran absolutamente nada. Para que no legislen. Para que no hagan nada, que creo que sería lo más sano para el país. Pero bueno, hay otra labor que es la de fiscalización. Seamos sinceros, Sí. la fiscalización del aparato estatal, y ese es otro de los problemas que viene, ni viene del Congreso de la República, ni tampoco de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. O sea, vemos que estas cosas salen a luz en la prensa, con sus defectos también, porque la prensa no está hecha para eso. Y no tiene acceso a toda la No, información. y por supuesto, es que eso es lo más peligroso, no tiene acceso a toda la información. Entonces, pero es por ahí por donde se ha ido canalizando, digamos, todas estas cosas de corrupción, y entonces sabemos que incluso cuando organismos como la CICIG o la misma embajada sabe de alguna cosa por allí, lo que hace es soplárselo a algún medio por ahí, y entonces investigación. Sí. Porque eso es lo que está pasando. O sea, hablando lo que es claro, así se han conocido. ¿Qué podemos entonces hacer con el Congreso de la República?
Bueno, durante esta legislatura se pervirtió la figura de fiscalización, que es la interpelación. Uno de los legados de Pedro Madi fue precisamente utilizar una resolución de la Corte de Constitucionalidad para interrumpir la interpelación y para prácticamente desnaturalizar la interpelación. Y la bancada líder utilizó la interpelación como un mecanismo de negociación política. Porque hay que recordar que en el primer año de esta legislatura, en el 2012, ponen al hilo 7 interpelaciones que después las cambian por una iniciativa de ley. Bueno, hemos roto el récord de cuántos meses de interpelación. Un año, más de un año. Claro. Bancín pasó un año y un mes y 13 días aproximadamente y no sirvió de absolutamente nada porque el Congreso no pidió el voto de desconfianza para Bancín. Sí. Entonces, lo preocupante de la situación es que lo político se está judicializando. La poca capacidad de resolver los problemas políticos por vías políticas, negociaciones, de diálogos, debates, etcétera, lo que está haciendo es que se trasladan esos problemas a los juzgados. Y entonces la denuncia de investigación de medios va a parar a una investigación judicial que debiera ser un tema resuelto por la vía política. Si seguimos en esa dinámica, vamos a tener que construir cárceles en lugar de escuelas, porque medio país va a estar en la cárcel. Al final vamos a tener que tener a la mitad del país visitando a la otra mitad tras las rejas, porque la incapacidad de nuestro país de resolver nuestros conflictos por la vía política está excesivamente judicializando los procesos. Y el problema es que nuestro sistema judicial tampoco tiene las capacidades para poder administrar la justicia pronta y cumplida y resolver y descompresionar los problemas políticos. La cosa aquí es, el Congreso, nos guste o no, es el poder determinante en el Estado guatemalteco. Así es. La República Guatemalteca depende mayoritariamente de las decisiones legislativas. Y si seguimos con un Congreso como el de la 7ª legislatura, y si estos antecedentes o estas anticipaciones nos muestran que el próximo Congreso va a estar igual o peor de perverso que la 7ª legislatura, me parece que la salida va a tener que estar en manos de los ciudadanos. Bueno. Y entonces la presión tendrá que ir de la plaza a la 10ª y 10ª. Los guatemaltecos estamos acostumbrados a los parches. Eso de construir cárceles más que escuelas me lleva a la reflexión de que no tenemos tantas bases militares. Por lo menos de primer orden, ¿verdad? Porque ya estaremos por inaugurar la cárcel Guardia de Honor o la cárcel Escuela Politécnica, y no sé qué otra se podría... Pero es que a eso vamos. Solucionamos las cosas con parches, pero además son parches ilegales. Sí. Un cuartel militar no puede ser una cárcel. Eso es ilegal. Eso es ilegal, pero estamos parchando las cosas de esa forma. Estamos haciendo las cosas, parece chiste, pero casi les aseguro que en determinado momento se les va a ocurrir también que la Guardia de Honor puede ser cárcel. No, y lo peor es que para albergar a exgenerales. Por supuesto. O sea, y para generar condiciones de impunidad también y de privilegios, especialmente. Entonces, porque no va cualquiera, digamos. El parche que está planteando José Eduardo tiene que ver con el sacrificio que hemos hecho del sistema penitenciario. A todos nos preocupa la seguridad, pero nos ponemos a pensar solo en más policías. Pero la seguridad y la justicia son una cadena que empieza con la Policía Nacional Civil, pasa por todo el organismo judicial y termina con el sistema penitenciario. Yo no puedo invertir solo en uno de los eslabones de la cadena, porque lo que hago es desequilibrar el proceso de la aplicación de justicia, y cuando llegamos al último eslabón, que es el sistema penitenciario, en lugar de aplicarles justicia, les damos privilegios. Una Roxana Valdetti, que de todo el tiempo que lleva vinculada a proceso, ha estado más tiempo en los hospitales que en Santa Teresa. Ahora, ustedes que son abogados, estamos parchando con ilegalidades. Sí. Y es más, el sistema de justicia hace... evidentemente se ciega ante esas ilegalidades porque no ven una forma de cómo hacer las cosas, digamos, mejor. Lo de las cárceles es una de esas tantas ilegalidades, pero estamos haciendo eso. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de las cárceles, administrativamente llenaron la cuota mínima de legalidad. Digamos, se celebra acuerdo entre los dos ministerios, se ceden los espacios para poder generar algún tipo de inversión. Obviamente no es una decisión que se deba tomar precisamente porque a la larga el funcionario público, que en este caso es el expresidente y exvicepresidenta, no es que tuvieran
digamos, mejores, deberían de tener mejores condiciones o preeminencias que el resto de privados de libertad. Por el contrario, ellos tenían una labor garante dentro de la sociedad, eran funcionarios y servidores públicos. Al contrario, inclusive cuando se plantea el tema de la teoría de las penas, cuando un funcionario público recibe agravante por hacer mal uso del propio ejercicio de su función pública. Y esto obviamente también no podremos entonces permitir que el sistema sea tan clasista de que al pobre que no tiene, que lo agarran, que no tiene para pagar a un abogado, que no le aumentaron el presupuesto de la defensa pública penal y que es la defensa pública penal quien lo tiene que defender a él, entonces que tenga peores condiciones que los va a tener un narcotraficante, que los que vaya a tener alguien que pertenece a la delincuencia organizada o un expresidente o vicepresidenta de la nación. Eso es complicado y es absolutamente perverso en todo un sistema que no solamente se presta a ilegalidad por la forma administrativa que se hace, sino también por la cantidad de privilegios, exacerbados privilegios que se hacen y que se dan a determinadas personas dentro de la sociedad. Y por eso no lo planteo, no solo estoy hablando del presidente y la vicepresidenta, son aquellos delincuentes que con más ahínco y con más profesionalismo delinquen, son los que más privilegios tienen dentro del propio sistema penitenciario. Vamos a una pausa, pero regresamos y en algunos instantes ya con nuestras conclusiones y por supuesto váyanse planteando quién es nuestro personaje del año. Así es que vamos a la pausa, regresamos. Apenas con el árbol, vecino. ¿Sí? Es que fuimos a Electra por la Navidad completa. What? Cumple más de un deseo en Electra. Consiéntate con una refrigeradora Mave de 14 pies a 4,499 al chas chas o 97 semanales. También regala una laptop HP a 3,799 u 84 semanales con crédito de Banco Azteca o hasta 18 cuotas en tarjeta Visa de cualquier emisor. Con Electra es más barato vivir mejor. 5 programas distintos. Vidas al límite. Historias engarzadas. Hit M3. Los 25 más. Disfruta nuestra franja de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Solo por TV Azteca Guate, cerca de ti. Quienes integrarán el gabinete de gobierno de Jimmy Morales seguirá siendo un misterio hasta enero. El presidente electo afirma que continúa trabajando para definir su equipo. Todavía estamos en la conformación de equipos y estamos en la investigación de todas las personas. Como ustedes también escucharon, dijimos que nos íbamos a tomar el tiempo de poder certificar a todas las personas y efectivamente instancias nos están ayudando con la misma anuencia. Morales afirma que aunque no ha definido a su ministro de Finanzas, ya contempla modificar el presupuesto para que las carteras de salud y educación tengan más recursos. Nosotros creemos que habrá que replantearlo para, en el momento que la ley nos lo permite y las condiciones coyunturales de este momento también nos lo permitan, estaremos haciendo la petición de una readecuación de la asignación presupuestaria para las distintas instancias. El mandatario electo reconoce que los ministros y secretarios de su administración no estarán durante la transición de gobierno, pero confía en que no habrá retrasos porque la Contraloría General de Cuentas ya inició las auditorías en las entidades públicas. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Cara a Cara. Hoy vamos a hacer un análisis de todo lo que está pasando y por supuesto de lo que nos espera para el próximo año, ya en estas vísperas de que finalice el 2015 y con toda la expectativa de lo que nos reserva el año 2016, la entrada de un nuevo gobierno, en fin, muchas cosas que hay que analizar hoy y para esto nuestros distinguidos invitados, Gerson Sotomayor del Instituto de Ciencias de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Así estamos. Así estamos bien. Está también con nosotros Edgar Ortiz del CES, del Centro de Estudios Económicos Sociales, y está Cristian Castillo del INUSAC, Instituto del Estudio de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Ok, me aprendí la lección.
muy bien. Muy bien. Bienvenidos, caballeros, esta noche. Bueno, estábamos viendo una de las cosas que más intriga a los guatemaltecos, y es, ya vamos a avanzado diciembre, se había prometido el conocer el gabinete de gobierno para diciembre. Esto pues no parece que esté sucediendo, y pues parece que ni siquiera el presidente electo creo que sabe exactamente cuál es su gabinete. ¿Qué podemos esperar de ese gabinete, Gerson? Bueno, yo creo que ese precisamente es el problema, es que no sabemos qué esperar de ese gabinete, porque no se han, más que algunos nombres tal vez que han sonado, pero muy difusamente, de quienes van a integrar, e inclusive yo tendría que plantear el tema de la priorización en la preocupación, digamos, en la administración pública, en el sentido que ni siquiera en el Ministerio de Finanzas se han podido acercar, un Ministerio de Finanzas en medio de una crisis financiera que tiene el Estado, lo que significa, y aparte de todo, bajo la implementación de una nueva ley de contrataciones, digamos, o reformas a la ley de contrataciones que necesariamente se tienen que implementar. Hay que recordar que esta ley ya entró en vigencia el 16 de diciembre de este año y no se ha recibido ni un solo curso de capacitación para todos los nuevos entes que tienen que implementar esta ley, y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Finanzas, y no ha habido ni una sola solicitud de parte del nuevo gobierno de poder realizarse ni a capacitar a su propio personal sobre la implementación de la nueva ley, muchísimo menos a los entes que van a estar encargados ahora de también cumplir una ley de compras y contrataciones del Estado, y por supuesto la utilización del propio Guatecompras. Edgar, en cuanto al problema justamente que vive el Estado, pues obviamente para enero esto se agudiza. Estamos viviendo, pues digamos que esta, pues no digamos la resaca de fin de año, porque todavía no ha empezado la resaca, pero estamos viviendo este fin de año, la gente quiere pensar en otras cosas, los medios incluso ya empiezan a apuntar hacia otro tipo de temáticas, pero realmente simplemente estamos adormecidos. En enero vamos a despertar con un problema serio. Sí, yo creo que evidentemente hay una suerte de tregua o parón en diciembre por los temas de fin de año, pero en enero va a haber varios temas interesantes, creo yo. Habría que esperar cuál va a ser la reacción de los sindicatos públicos, por ejemplo, de algunos grupos de interés que van a ver de alguna forma mermados sus intereses porque el Estado no podrá atender todas las peticiones que tiene. De hecho, ya hemos visto recientemente algunas personas protestando por falta del pago del bono seguro, y esos temas se van a agudizar, yo creo, mucho en enero. Coincido con Gerson de que el hecho de no tener claro el panorama de la transición te dificulta mucho la forma en la que vas a recibir esos problemas entrado el mes de enero. Ahí yo creo que hay un tema muy delicado, ¿no? Porque las finanzas públicas van a ser sin duda el problema principal del gobierno que venga, y requiere más que estrategia política. Yo creo que te pone dos retos. Uno, cómo negocias con la población que te va a estar exigiendo con un estándar más alto que los gobiernos anteriores, y dos, el tema técnico, cómo juegas con una caja que no te va a alcanzar para suplir las necesidades principales, ¿no? La solución que el presidente electo ha planteado en temas de salud, por ejemplo, es irrisoria. Donaciones de medicinas, que son paliativos de muy corto plazo, que no te van a resolver una crisis de salud que va a continuar en enero, no importa quién sea el ministro de Salud, no importa quién sea el presidente, porque el problema no se resuelve de una forma tan sencilla. Entonces, esos temas yo creo que van a estar en la mesa muy pronto, ¿no? Bueno, en enero, en el tema de las finanzas, pues obviamente ahí hay soluciones que administrar, y ninguna de todas las soluciones obviamente va a ser del agrado de muchísimas personas. Solo existen tres formas de que esto pues simplemente se pueda afrontar. Uno, recortes, y recortes serios, que es la siempre inusual y nunca aplicable medicina, porque obviamente el Estado nunca se recorta a sí mismo, seamos sinceros. La otra es impuestos, no hay otra, y la tercera obviamente son préstamos. Pero el gobierno que va a asumir pues no tiene bancada, además, para poder plantear estas cosas en el Congreso de la República. O sea, ¿qué va a pasar con las otras bancadas y cómo se va a jugar la política en esos primeros días del mes de enero? Que ya empezamos a ver los primeros, las vísperas de un Congreso sumamente fragmentado, un Congreso que tiene 14 bancadas puestas electas en urnas, pero que ya surge una nueva y que creemos que van a surgir unas 3 o 4 más.
sobre todo por el éxodo de los diputados del Partido Patriota, el éxodo de algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza y obviamente el líder que ha venido ya fragmentándose, ya está esta nueva bancada PRO. Y lo que vemos en el escenario inmediato es mucha fragmentación en el legislativo, poca gobernabilidad, ausencia de una agenda legislativa priorizada y en el otro componente de complemento en el Ejecutivo ya hizo pública la necesidad de hacer transferencias presupuestales. Entonces vamos a tener a un gobierno débil, un ejecutivo débil, enfrentando un Congreso muy fragmentado y todos queriendo imponer su cuota de poder. Esa situación, creo, pone en riesgo, uno, la sana interacción entre poderes de Estado para resolver los problemas sentidos y los problemas inmediatos. Pone en riesgo la fórmula para solucionar la precariedad financiera del Estado, que bien lo planteaba don José Eduardo. Me parece que el tema de impuestos es difícil abordarlo de entrada. No va a haber consenso para abordar ese tema. Sí se necesita un pacto fiscal, pero eso va a llevar un tiempo dialogarlo, ponerse de acuerdo e implementarlo. El tema de los préstamos requerirá del próximo gobierno mucha credibilidad porque fuera tenemos las ventanillas cerradas precisamente por la inestabilidad que se dio durante este año 2015. Y en el tercer componente, que sería el recorte, complicado recortar en un momento en donde la encuesta nacional de condiciones de vida nos dice que la pobreza aumenta 9 puntos porcentuales, el desarrollo humano cae dos puestos a nivel internacional, y entonces lo que en alguna medida podría utilizarse como un paliativo inmediato es el gasto público en inversión social. Entonces es una fórmula compleja. Me parece que el gran reto del presidente Morales es ganar credibilidad interna de que se van a manejar adecuadamente los impuestos y los recursos del Estado para poder, incentivar la tributación, credibilidad a nivel internacional de que vamos a entrar en un espacio de estabilidad política y económica para poder volvernos acreedores, y credibilidad en el sentido también político de que se puede llegar a consensos con un Congreso en las condiciones que ya lo estamos empezando a ver. Bueno, con el mapa puesto, pues hablamos un poco de las finanzas, pero ¿es ese o cuál será el problema más grande que va a enfrentar el gobierno entrando ya al poder? Yo coincido con Christians en el sentido de que efectivamente va a ser el nivel de credibilidad que pueda tener. Porque una cosa es tener un Estado en crisis y otra cosa es cómo percibe la gente, cómo percibe el ciudadano ese Estado en crisis. Y obviamente esto va a definir en mucho cuál es la ruta, la orientación que un nuevo gobierno pueda asumir. ¿Por qué planteo esto de esta forma? Por una sencilla razón. Por ejemplo, si no se le entra de forma frontal al problema de SAT, aunque recaudemos más impuestos, aunque tengamos más impuestos que recaudar, difícilmente los recursos van a llegar a donde tienen que llegar. O sea, no va a servir de nada. Y la reforma de una institución como la Superintendencia de Administración Tributaria es sumamente compleja, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Y llevamos años de descuido de una Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, en este sentido, creo que tal vez el principal reto que va a tener va a ser mantener esa credibilidad de la gente, pero con el tema fiscal, pero a la par de eso, con el tema de la transparencia. Hay que recordar que al fin y al cabo el eslogan de Jimmy Morales cuando llega y cuando es electo es ni corrupto ni ladrón. Y cómo ahora implementar un Estado en crisis cuando se necesita mayor cintura política y administrativa para poder administrar el Estado, cómo hacerlo con todos los candados de transparencia que se requieren para realmente garantizar una administración pública transparente. Ese creo que puede ser un clavo en el zapato que puede afectar prioritariamente, y obviamente a partir del tema financiero se desprenden todo el resto de problemas del Estado, que al igual que ya se vencieron los contratos abiertos en materia de medicamentos, en enero se vencen los contratos abiertos sobre el tema de gases médicos, entonces va a ser problema en todos los ministerios, al igual que el Ministerio de Salud, luego viene Gobernación, viene Educación, vienen todos los ministerios y secretarías, y obviamente todo a partir de un problema central que es el problema financiero y la falta de institucionalidad para poder recaudar esa necesidad. Don José Eduardo, yo creo que en lo que está planteando el colega coincido, pero además le agregaría algo, yo lo problematizaría, y es la gobernabilidad. Absolutamente. Porque lo vemos inclusive en la integración del gabinete.
lo que estamos identificando es que múltiples grupos de poder se están acercando al presidente. Hay diversos grupos de poder que se han acercado al presidente para tratar de cooptar una porción de ese gabinete, que no está mal, pero que no vemos en el presidente las capacidades como para orientar un gabinete con tal grupo de actores de fuerza y mantener gobernable ese gabinete. Y si eso lo traducimos a los ministerios, la transición, se han desperdiciado recursos de SGPLAN que impulsó todo un proceso de transición avalado internacionalmente, y no hay quien reciba de contraparte los resultados de ese proceso de transición. Entonces, la gobernabilidad, creo, va a ser una de las problemáticas inmediatas. Una de las cosas interesantes que se ha dado en estos últimos tiempos es el desaparecer de Jimmy Morales prácticamente de la esfera de la comunicación y de tener contacto con el público. Se fue de gira, bueno, ¿fue una estrategia eso para mantenerlo alejado, para justamente evitar que hubiese un desgaste temprano? Evidentemente. Yo creo que no hay duda que él busca un escape, porque los problemas al final que tiene hoy el Estado de Guatemala, que son, bueno, ya ustedes lo señalaron, creo, bastante bien, son los problemas que él va a heredar en enero. O sea, eso es impostergable, es inevitable. Él sabe que esa carga le va a caer a él en un mes. Entonces él evita un poco la confrontación con la prensa, porque la prensa también le está pidiendo muchas cuentas al presidente. Ustedes lo han visto en las pocas apariciones que ha tenido, que la prensa insistentemente le pide alguna solución, algún planteamiento concreto, que al parecer no tiene. Entonces optó por, yo creo sabiamente, por no aparecerse muchísimo en la escena pública. Si no tienes nada, es mejor que no aparezcas. Luego, el problema que ustedes señalan y que tiene que ver con esto es una cosa, crisis, ¿no? Que etimológicamente viene del griego crino, que significa repensar. El problema de la crisis es justamente que tenés que replantearte cómo están haciendo las cosas en el Estado. Y cómo te lo plantees, en el caso guatemalteco te vas a encontrar con que hay que hacer medidas y reformas muy radicales en algunos temas. Y ese es el problema que va a tener, yo creo, Jimmy Morales en enero, ¿no? Que no es tanto un tema de gestión y solamente de gobernabilidad también. Es un tema de... Tienes un problema de gobernabilidad porque los sectores te están un poco cerrando el paso, pero luego la pregunta es, ¿tendrás claro a dónde tenés que ir? Porque si no tenés claro hacia dónde vas a ir, el tema de gobernabilidad, de gestión y de finanzas pasa a ser lo de menos. La crisis de salud, por ejemplo, es un tema claramente de diseño de Estado. El tema de justicia es un tema claramente de diseño de Estado. ¿Qué tienes que hacer? Pues cambiar radicalmente muchas cosas. ¿Las tienes claras? Yo no sé. Y eso a mí me preocupa muchísimo en estos momentos, ¿no? Bien, tenemos alguna información que quiero que ustedes vean también, declaraciones que han venido surgiendo en torno justamente al tema del gabinete y de qué puede surgir para el otro año. Según el presidente electo Jimmy Morales, la razón por la que no ha definido quiénes serán las personas que integrarán su gabinete es porque quiere asegurarse que sean idóneas para el cargo y que están siendo investigadas. Ante esta situación, la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, aseguró que está en total disposición de apoyar a Morales. Que el Ministerio Público estaría anuente a apoyar al presidente electo Jimmy Morales en la medida en que nos haga llegar los nombres de las personas que quiere designar para funcionarios, especialmente ministros de Estado. Sin embargo, el presidente electo no ha solicitado ningún tipo de ayuda al ente investigador. Creo que en esa vía podríamos apoyar al señor Jimmy Morales. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna solicitud. Telma Aldana indicó que en el momento que Morales solicite la ayuda, le recomendará llevar a cabo investigaciones desde el registro mercantil para establecer si los futuros funcionarios tienen a su cargo empresas y pueda ser problema por ser posibles contratistas del Estado. Con información de José Carlos Vega, Azteca Noticias. Cumple más de un deseo en Electra. Regala lo mejor a tus seres queridos en estas fiestas. Electra, sigue en sintonía. Existe una frase que todas queremos escuchar. Te amo, eres mi vida. Ay, no, esa no. Es la frase que nos eriza la piel. ¿Quieres casarte conmigo? No, tampoco es eso.
Con esta frase nos relajamos porque sabemos que todavía tenemos mucho que disfrutar del fin de semana. Ya sé cuál es la frase, por ¿Cuál? fin. ¿Cuál? ¡Hasta mañana el lunes! Bueno, yo he visto esas declaraciones cada vez que se han formado las comisiones justamente para buscar nuevos funcionarios, nuevos magistrados, en fin, en otras ocasiones de que se habla de la famosa investigación, ¿verdad? Ahora el Ministerio Público anuncia involucrarse en una supuesta investigación. ¿Investigación de qué? Creo que valdría la pena replantearse eso y hasta qué punto el Ministerio Público tiene esa potestad y lo puede hacer. Al final las investigaciones han resultado ser de corte ideológico y de si el funcionario le cae bien a los de derecha y le cae bien a los de izquierda, porque si es muy de derecha entonces la izquierda se le tira encima, si es muy de izquierda la derecha se le tira encima y entonces no tenemos funcionarios, porque esa es la verdad y hemos ahuyentado a la mejor gente que no quiere estar. Justamente una persona de cierto tipo de categoría no se va a exponer a ese tipo de juicios y hemos ahuyentado a esa gente de los cargos públicos. Entonces, ¿puede el Ministerio Público hacer una cosa como esta? Yo creo que realmente el Ministerio Público en este momento no le compete. Es decir, el Ministerio Público puede efectivamente iniciar una investigación de oficio, pero cuando hay el previo conocimiento de la posible comisión de un delito. No solo el hecho de investigar administrativamente a alguien, porque no es su función. El Ministerio Público le corresponde eminentemente y con exclusividad la persecución penal. Y esa persecución penal, eso significa que es postdelictiva. Si los funcionarios que un presidente electo va a proponer ya cometieron delitos, pues entonces el Ministerio Público que haga su trabajo. Pero si es simple y sencillamente para garantizar de dónde vienen, qué tienen, no le compete al Ministerio Público y creo que en este momento sí podría pensarse que está extralimitándose en sus funciones un Ministerio Público. Y por supuesto, obviamente hay personas que lo pueden hacer, que pueden estar, digamos, no es un secreto para nadie que ciertos personajes que han manejado inteligencia en el Estado están con Jimmy. Ellos podrían muy bien, que ya tienen mapeado muy bien a determinados sectores y a determinados actores, podrían muy bien proporcionar la información al presidente electo de quiénes son y cómo son, pero jugarse la institucionalidad del Ministerio Público en una investigación de este calibre creo que no tiene ningún sentido ni ninguna relevancia. Sí, yo coincido plenamente contigo y también hay un tema aquí delicado que yo he venido viendo desde que empezaron las protestas, digamos, ¿no? Hay que matizar dos cosas. Una cosa es la comisión de un delito, que eso ya implica la ruptura del orden legal de un país, ya de la propia autonomía de los funcionarios. O sea, un funcionario también tiene que ser autónomo en su ejercicio. Yo designo a fulano de tal, de ministro de Economía, él es autónomo en su ejercicio. Y la responsabilidad del ciudadano, de la prensa y de todos es hacer una función crítica de fondo de la gestión del eventual funcionario público. Pero también estamos cayendo en un juego, digamos, en el cual, y eso lo digo, vale para todos, no solamente para el Ministerio Público, se está cayendo en un juego también de descalificación, de linchamiento mediático y tal, que también pone un poco en jaque la propia credibilidad del Estado. Y eso también es delicado. Ojo, vamos a parar como Ecuador en los 90, que tuvo 3 presidentes, uno loco, 2 que salieron y cae en una crisis terrible. O sea, hay que poner un poco en el balance qué cosas son protestables y qué cosas definitivamente no son protestables y hay que aceptarlas y recibirlas con crítica como sociedad civil. Si un funcionario público no me gusta porque el perfil ideológico no me convence o no me termina de cerrar, pues tengo el derecho de fiscalizarlo como ciudadano, como académico, como lo que yo sea, pero sin caer, como repito, en un linchamiento mediático, porque también eso compromete mucho. Primero, el atractivo a ser funcionario, porque como tú lo decías, José Eduardo, es poco atractivo entrar a la función pública si sabes que vas a estar en el ojo del huracán. Y en segundo lugar, es un tema de gobernabilidad. O sea, va a ser imposible ejercer la función pública si todos los ojos están encima y si además de todo extralimitamos la función del MP o de CICIG a temas que definitivamente no están en su rango de competencia, ¿no? Bueno, esto, digamos que este es el ámbito de lo que es la política en torno a las decisiones que tendrán que avisar tarde o temprano del nuevo gabinete, que ahí hay dos cosas. O ya tiene el gabinete formado y no quiere desgastarse anunciándolo con anticipación, o simplemente ni él sabe cuál es su gabinete todavía. Me inclino por la segunda.
Puede hacer, ¿verdad? Puede hacer. Entonces, están esas dos posibilidades abiertas en el tema. Pero tenemos, el problema es que hay todo una problemática que gira en torno a estas decisiones, y tenemos el problema de los sindicatos. Brevemente habíamos dicho que el tema presupuestal obviamente va a tocar los pactos colectivos. Dentro de la repensada del Estado, para que calcen y que las finanzas realmente sean lo correctas que son, obviamente los pactos colectivos tienen que ser repensados. Totalmente. No puede seguir eso así. Totalmente. De hecho, los pactos colectivos, curiosamente en Guatemala, son predominantemente públicos. Un 77% del sindicalismo guatemalteco está instalado en lo público. Y la forma de negociar los pactos colectivos ha sido predominantemente leonina, digamos. Hay como 3 o 4 pactos complicados, que esto no quiere decir que el sindicalismo es necesario en un país como el nuestro. Pero igualmente debiera haber un equilibrio entre sindicalismo público y sindicalismo privado. El problema con los sindicatos públicos es que han entrado en negociaciones políticas, más que de beneficios laborales para sus agremiados. Y entonces tenemos un pacto colectivo como el del Congreso de la República, en donde fácilmente una secretaria puede ganar 35,000 quetzales. O alguien de personal administrativo puede ganar mucho más que los diputados. La presidencia la encargada de los asuntos legislativos o el encargado de temas importantes dentro del Congreso, sus salarios son muy altos por el pacto colectivo que tienen. Bueno, y tan son comparsas de ese tema que cada vez que se discutía en el Congreso el nuevo presupuesto, los sindicatos coincidentemente salían a las calles. Totalmente. Salía Joviel Acevedo, salía Neri Barrios, salía Lara, y todos sacaban a sus huestes y con una consigna específica: pedir la aprobación del presupuesto, porque eran parte del negocio del presupuesto. Pero además desnaturalizaron el movimiento sindical, sobre todo en el periodo de gobierno de Otto Pérez Molina. Debemos recordar obviamente que precisamente los personajes que mencionaba don José Eduardo sirvieron, por ejemplo, para ampliar el techo presupuestal en el año 2013. O salieron a manifestar para aprobar la aprobación de bonos y préstamos. O, es decir, la organización sindical que debía organizarse en torno a los derechos laborales respecto de su empleador, que en este caso es el Estado, se puso del lado del Estado, se puso del lado del empleador. Y ahí hay un problema de desnaturalización del movimiento sindical en el país. Sin embargo, sí es necesario una discusión seria respecto del tema, porque sobre todo la función pública ha venido desprofesionalizándose en seguridad, en educación, en salud, inclusive en temas de justicia. Y si queremos una función pública de calidad, debemos como sociedad estar dispuestos a pagar lo que cuesta esa función pública de calidad. Si queremos docentes de nivel primario graduados de la universidad, no se les puede pagar 2.500 o 3.200. Habrá que elevar el incentivo salarial para un docente, un profesor mucho más calificado. Si queremos personal de salud que no se robe el pan de los hospitales, porque esto está documentado, como personas que pertenecen a sindicatos se roban hasta el pan de manera hormiga, en el robo hormiga, y está filmado y los directores no pueden hacer nada precisamente por el sindicalismo. Si queremos gente honesta trabajando en el sector salud, igualmente los incentivos salariales deben ser acordes al desgaste y al trabajo que se realiza. El problema es que la situación financiera pareciera que no va a dar de manera inmediata para ni siquiera atenderlo a lo que el Estado ya se comprometió. Y es ahí en donde volvemos al problema de la gobernabilidad. El presidente y su gabinete van a asumir el 14 de enero. 15 días después inicia el ciclo escolar. Vamos a tener a los docentes manifestando y negándose a iniciar el ciclo escolar precisamente hasta que se les cubra lo que se les adeuda producto del pacto colectivo. La parálisis del sector salud, ya Edgar lo ha referido reiteradamente, esa ya está en crisis, digamos. El sector salud ha ido paralizando hospitales de manera sistemática. El caso de seguridad de los policías igualmente no han recibido los beneficios salariales que se les han ofrecido. Y el problema de todo esto es que el presidente, con esta su
indecisión de dar a conocer el gabinete, lo que está haciendo es sometiendo a sus futuros funcionarios a una tensión en la que van a tomar posesión de sus cargos y van a tener que empezar a administrar la crisis de manera inmediata, en el momento en el que se sienten en cada uno de sus despachos. Y lo que hacemos con eso es generar tensión innecesaria en una sociedad que está pasando por un momento que no termina de concluir, de mucha inestabilidad política y económica. En el tema justamente de la función pública, todos sabemos que el Estado ha creado muchos dobleces en el pago a los funcionarios. A ver, hemos tenido incluso ministros que recibían un sueldo del Estado y un sueldo en lo privado para complementar y pagarle a un ministro un sueldo, porque si queríamos ministros de cierto tipo, teníamos que pagarle cierto tipo de sueldos y el escalafón no lo permitía. O sea, tiene que haber una reforma, obviamente, y un repensamiento y un replanteamiento en cómo se pagan los funcionarios, porque en este momento lo estamos parchando con contratos 029, con 011, más con sueldos, pero realmente son parches. Totalmente. Hay varias cosas que hay que tocar en este aspecto. Una es, por ejemplo, creo que otra vez regresamos a este punto, es la falta de credibilidad en el ejercicio de la función pública. Esta falta de profesionalización que se tiene como de los funcionarios públicos, obviamente en cierta parte deveniente también de una mala práctica sindical, porque hay que decirlo también, obviamente tenemos al montón de maestros que son los maestros que educan a nuestros niños, y sin embargo siguiendo ciegamente a un Jovial Acevedo, un mal liderazgo, por supuesto planteado desde el tema del magisterio. Entonces creo que este tema de, digamos, de la credibilidad que se tiene en la función pública no ha permitido realmente avanzar, evolucionar en el tema del pago que deberíamos de tener para una función pública de calidad. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando alguien ejerce la función pública, en definitiva no podría recibir salario de absolutamente nadie más, porque en todo caso es dádiva. Claro, en todo caso es dádiva. O tráfico de influencias. Y obviamente el funcionario público se tiene que conformar con lo que recibe dentro de la administración pública y obviamente en algunos casos no alcanza. Por ejemplo, yo le preguntaría a todos los ciudadanos, ¿quién estaría de acuerdo en subirle salario a los diputados? Nadie. Por favor. Nadie va a estar de acuerdo en subirle el salario a los diputados. Pero, por ejemplo, cuando vemos pormenores dentro de la propia administración, vemos que hay diputados que inclusive viajan de San Marcos, de Huehuetenango, que tienen que viajar todas las semanas, 2 veces por semana a los plenos del Congreso, y obviamente el salario que tienen, en definitiva, no necesariamente alcanza. Entonces, ¿cómo se subsidia esa carencia de salario? Obviamente, los negocios a la sombra del Estado. Y esos negocios a la sombra del Estado no solo se dan en el Congreso, sean los ministerios, sean las secretarías. Veamos en un ministerio como es el de Finanzas. Cualquier gerente de un banco, de una compañía importante, en lo privado, si queremos algo para el Ministerio de Finanzas de esa altura, cualquier gerente está ganando, 150,000 quetzales en adelante, más bonos, etcétera, etcétera. Un ministro que gane 22,000 quetzales según el planteamiento salarial del Estado, yo creo que es ridículo. Claro, suena como que estamos pidiendo que les aumenten el sueldo, ¿verdad? No, pero va a tener que ser replanteado eso, porque entonces no estamos atrayendo salarialmente a las personas más capaces para poder ocupar esos puestos. Pero además incentivamos prácticas perversas. Claro, por supuesto. Porque, y no es equitativo. Yo he escuchado, por ejemplo, ese complemento al salario en ministros como ministro de Economía, ministro de Finanzas y Economía han sido típicos. Digamos, son ministro de Trabajo, Ministerio de Trabajo, en donde se dan esos complementos porque se ponen gerentes o personalidades que vienen de la práctica privada y que para poder compensar y mantener su mismo nivel de ingreso se dan esos complementos. El problema es que ahí lo que se está haciendo es que se está comprometiendo la función pública. Claro, por supuesto. Pero además no es equitativo, José Eduardo, porque ¿por qué le vamos a pagar 125,000 con complemento a alguien a alguien que asuma la cartera de Economía, pero a alguien que arriesga la vida, o la de Trabajo, pero alguien que arriesga la vida en Gobernación, ¿de dónde van a salir ese complemento? Y ahí empiezan los incentivos perversos. Hay otros sectores no tan lícitos dispuestos a dar esos complementos y entonces pervertimos
pervertimos la función pública desde lo privado, pero también desde lo criminal, y ese es el riesgo más grande. Ahora, hay que replantear esa política salarial, porque tiene un problema serio, y el problema es que se ha creado una burocracia aquí, sobre otra burocracia, porque de ahí se crearon los contratos 029, o sea, no funciona esta persona que tengo en el escritorio con su sello, entonces consigo un 029 para que sí funcione. Dejó de funcionar ese y entonces le pongo un asesor. Sí. Y entonces hemos triplicado, quintuplicado quizá la burocracia estatal. Yo veo varios problemas. Yo creo que, de hecho, si me preguntaran ahorita mismo cuál sería la prioridad del Estado, sería profesionalizar la burocracia, porque yo creo que ese es quizás el problema principal de operación del mismo gobierno. Ahí tenés varios problemas. Uno, y el más grande de todos, que tiene que ver con la ausencia de una evaluación por resultados. O sea, vos tenés que evaluar a la burocracia en función de los resultados que rinden, como la empresa privada. Efectividad, evaluación de desempeño. No la tenés. Como no la tenés, completamente la burocracia funciona a la mano de Dios. Y de forma rígida y de forma caprichosa y tal. Luego tenés rigideces en cuanto a los despidos, por ejemplo. A veces por temas sindicales o que incluso protegen no sindicalizados, de una u otra forma, tenés un problema muy, muy grave. Entonces, no tenés una evaluación de desempeño pegada a una renovación, a una remoción. Y tercero, evidentemente, la política de salarios afecta negativamente porque parte de la independencia del funcionario público también tiene que ver con la intangibilidad de su salario. Si un funcionario público es bien remunerado, tiene controles, tiene una carrera clara dentro de la dependencia que ocupa, pues va a rendir mejor que alguien que no sabe si el gobierno que viene lo va a remover, que no sabe si su buen desempeño se va a ver remunerado de una forma o de otra, o de que su mal desempeño se va a ver traducido en un despido. Tienes un problema grande. Entonces yo creo que la discusión en torno al servicio civil es impostergable y quizás sea la primera prioridad para el Estado, porque no camina una burocracia en la cual el personal humano no está bien orientado en sus iniciativas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente a platicar de estos temas. 5 programas distintos, vidas al límite, historias engarzadas, Hit M3, los 25 más. Disfruta nuestra franja de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Solo por TV Azteca Guate, cerca de ti. Existe una frase que todas queremos escuchar. Te amo, eres mi vida. Ay, no, esa no. Es la frase que nos eriza la piel. ¿Quieres casarte conmigo? No, tampoco es eso. Con esta frase nos relajamos porque sabemos que todavía tenemos mucho que disfrutar del fin de semana. Ya sé cuál es la frase, por ¿Cuál? fin. ¿Cuál? ¡Hasta mañana es lunes! Llegamos a la parte final de nuestro programa, las conclusiones, y por supuesto dentro de esto yo quisiera también que nos nominaran a un personaje del año. ¿Cómo lo han visto? Yo nominaría a la fiscal general Telma Aldana. Yo creo que destacaría el buen desempeño que hizo el Ministerio Público frente a unos casos de muy alto impacto que a lo mejor no estábamos acostumbrados a ver en nuestro país. Entonces viene CICIG a apoyar la investigación, plantea, vamos a decir así, casos muy épicos, muy grandes, como los que hemos visto en el caso de la línea contra la ex vicepresidenta y el expresidente, y el MP, creo, hasta el momento rindió muy bien los resultados, diligenció bastante bien los procesos, y creo que tiene mucho que ver con el legado que recibía Telma Aldana, porque además ella venía recibiendo el Ministerio Público después de una cuestionada cuestión de plazos, venía con también muchos desafíos encima, porque el Ministerio Público había avanzado bastante en temas de impunidad. Entonces yo, por esas características, le daría quizás a ella el galardón, ¿no?, del personaje del año, ¿no? Yo nominaría a un actor impersonal y en términos generales lo denominaría La Plaza, un actor colectivo que por 70 años había permanecido inmóvil, un actor colectivo que se había acostumbrado a agachar la cabeza, que durante 70 años no se atrevió a poner en entredicho el funcionamiento del sistema, y que en este 2015
en alianza con otras instancias, el Ministerio Público, la CICIG, la Embajada de Estados Unidos y una cantidad de múltiples actores, los medios de comunicación jugaron un papel central en el despertar ciudadano, pero esa plaza me parece que es el actor político central de este año 2015, que deja un legado, uno, de formación para las nuevas generaciones, de que en democracia el ciudadano tiene poder y lo puede resaltar frente al funcionariado público. Dos, que se puede hacer en paz, una sola gota de sangre no se derramó y tenemos a funcionarios de altísimo nivel tras las rejas. Y tres, que demostramos que culturalmente no somos esa sociedad que está solamente acostumbrada a agachar la cabeza. Las nuevas generaciones, en particular de ese actor colectivo, creo que están jugando un papel central. Y reconocer y valorar no solo su militancia en redes sociales, sino que se atrevieron a pasar del clic a la calle. Y ese rompimiento cultural de una trayectoria de no manifestar y de no protestar, creo que es fundamental para la sociedad guatemalteca. Yo coincido con Christians, creo que tal vez Christians le denomina la plaza, yo le denomino el ciudadano. El ciudadano que tiene cara obviamente de esa foto representativa, que una plaza abarrotada de ciudadanos exigiendo, digamos, lo que se consideraba en ese momento pertinente para el país, lo que tenía que exigirse, levantar la cara y salir a la calle, valorar que las nuevas generaciones, muchos ni siquiera habían visto al Palacio Central como un instrumento, como una institución política representativa de lo que es el gobierno y lo que es el Estado de Guatemala. Cuando se paran enfrente y lo ven y dicen es más que un monumento, es más que un museo, es algo que puede representar algo diferente, entonces creo yo que eso es lo valorable, digamos, en todo esto. Y yo concluiría, es el ciudadano realmente el actor, el personaje del año, y espero que sea el personaje de muchos años más. Bien, pues muchas gracias, caballeros, muchas gracias por haber estado con ustedes. Y les voy a decir algo, un agradecimiento muy especial de todos nosotros, porque ustedes nos han acompañado en muchísimos programas a lo largo de este año, en muchísimos análisis, así es que tenemos que decírselos, muchas gracias, porque han estado ahí justamente en esos momentos para pues tratar de darle un poco de luz a las personas en cuanto a lo que está pasando. Nuestras interpretaciones muy particulares, por supuesto, como es natural, ¿verdad? Ya la gente pues sabrá tomar lo que crea que es conveniente, pero es al final, digamos, que es la labor de este tipo de foros y de este tipo de cosas. Así es que muchas gracias a ustedes, a Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, también a Edgar Ortiz del Centro de Estudios Económicos y Sociales, y también a Cristian Castillo del INOSAC, o sea, del Instituto de Estudio de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. He llegado al final. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Pásenla de lo mejor.